trabajo en temas de restauración de ríos hace ya casi 13 años en la Confederación, y luego he llevado varios proyectos europeos. Soy el responsable en comisaría, y de ahí mi relación con Eurovértice. Con ellos empecé a trabajar en el año 2013 en el Life Segura River Link. A partir del año 2014 también trabajamos en el Life Ripsilva Natura, y luego en un proyecto Horizonte 2020 que es el EDUCEN. Nosotros tenemos que trabajar con la Directiva Marco del Agua, tenemos unos objetivos que cumplir, y los fondos europeos son una pieza clave. Ahora mismo, con los fondos Next Generation que van a empezar a venir en los próximos meses, realmente tenemos un desafío tremendo, porque va a haber mucho dinero destinado a medio ambiente, que yo por lo menos lo veo como una oportunidad tremenda. O sea, estamos en el momento en el que ojalá podamos enfocar bien todos esos fondos para que la sostenibilidad que tanto hablamos realmente sea efectiva. El primer proyecto que desarrollamos junto a ellos fue el proyecto Riverlink, en el cual trabajamos en distintas partes del río Segura para construir escala para peces que permitiesen el recorrido de los peces hacia río arriba. Fue un proyecto en el que estuvimos 4 años trabajando y que como resultado pues, ha dejado unas instalaciones, unas infraestructuras en el río que han mejorado la calidad y la biodiversidad del agua. En estos años hemos podido desarrollar una relación de colaboración muy estable que ha permitido a Confederación pues, fue la primera confederación hidrográfica en participar en proyectos europeos y que les ha permitido desarrollar unos proyectos más allá de los que habitualmente realizaban. Eduardo Lafuente, jefe de servicios de estudios medioambientales de Confederación Hidrográfica. Correcto. Muchas gracias por haber venido hoy a celebrar con nosotros nuestro 15 aniversario. Nada, un verdadero placer, o sea, ya lo sabes. Encantado. Gracias. ¿Hace ya cuánto tiempo que empezamos a colaborar? ¿Fue en el año 2016 o 2015? Antes. Yo creo que fue 2013 o 2014. Yo creo que la primera vez que contactamos fue en el 2013. Del 2013. Sí, o sea, hace 8 años ya. Claro, si en el 10º aniversario estuvimos ya juntos. Justo, que fue... Que hace 5 años, o sea, efectivamente, ya en el 2013. Pues no ha llovido nada. ¿Llevabas tú poco tiempo en Murcia cuando empezaste a trabajar? Yo en Murcia, lo tonto, yo llegué en el 2004. En 2004, pero empecé en Confederación en el 2008. O sea, llevaba ya 5 años, sí, 5 añitos. O sea, no mucho, todavía no mucho. ¿Y cómo te surgió la idea de empezar a participar en proyectos europeos? Bueno, un poco, yo siempre cuento un poco que fue un poco la necesidad. Porque, bueno, en el 2013, como te acordarás, pues estábamos en plena crisis, o sea, era un desastre. No llegaban fondos de ningún tipo, los fondos que llegaban, pues Confederación tenía unas prioridades que, pues, imagínate, pues, control de inundaciones, pues los regadíos, el control de regadíos. Entonces el tema medioambiental, digamos que no era un tema prioritario. De esta manera un poco entendible, sobre todo cuando había muy poco dinero. Entonces yo llevaba un poquito la parte de medio ambiente en la comisaría de aguas y bueno, pues con un compañero, con César Avilés, pues estábamos intentando todo el rato, intentando buscar dinero, intentando vender un poco nuestras ideas, lo que nosotros creíamos que se tenía que hacer. Problema, que no sabíamos dónde. Y fue un poco por casualidad, fuimos a una charla que nos invitaron, que se hablaba sobre proyectos LIFE. Nosotros no teníamos... Bueno, proyectos LIFE sí te sonaba. A mí, sobre todo, para mí era el LIFE el del Lince, que era como el LIFE más mediático que ha habido siempre. Y me sonaba así a medio ambiente, pero sobre todo a bichos, a especies. Y bueno, pues fuimos allí a la charla y bueno, sacamos un poco en conclusión que el Estado, que la Administración General del Estado podía ir a esos proyectos, pero que casi nunca se habían utilizado. De hecho, había una mujer del Ministerio, le estuvimos preguntando y nos dijo que sí, pero que era muy extraño, pero que nos lanzáramos. Entonces salimos tan contentos de la charla, dijimos, pues ya sabemos que podemos ir, lo que no sabemos es, no tenemos ni idea cómo. Y ahí teníamos el gran problema que teníamos, claro. Y fue en ese momento donde el destino nos unió. O sea, fue una necesidad. Sí, porque o sea, nosotros por nuestra propia iniciativa
bueno, dudo que hubiéramos llegado a hacer la propuesta. Y seguramente no hubiéramos sido capaces de mandarla en la plataforma porque no... Pero claro, o sea, empezamos a consultar a gente, nos dijeron un poco cómo iba, porque en esa charla nada más que sacamos en claro que teníamos que podíamos acceder, pero no sabíamos todavía cómo. Y pues empezamos a preguntar a gente del ministerio, nos enteramos que el ministerio solamente había coordinado un proyecto LIFE que lo había hecho el ICME, que es el Instituto Minero, que no tenemos ninguna relación con ellos. Entonces, pues nada, preguntando, llegamos a vosotros, tuvimos una primera reunión, hablábamos 2 lenguajes diferentes, yo os miraba y digo, pues esta gente parece que sabe, pero no nos entendíamos, no teníamos ni muy claro, no sabemos ni dónde nos metíamos realmente. Así que, bueno, pues claro, ahí fue el inicio. Para mí era mucho más complejo de lo que yo pensaba. Además, nosotros estamos acostumbrados a los fondos FEDER, por ejemplo, que los fondos FEDER es presentas una cosita, se hace, se ejecuta y ya está. Y no tienes que entregar todos los papeles que teníamos que entregar para el live, que eran realmente, claro, eran... La verdad es que sí, yo creo que todos los periodos de programación la Unión Europea se hace tiene el mismo objetivo, ¿no? Simplificar, pero no son capaces para nada de simplificar toda la burocracia, pero al final, bueno, también... Es decir, hay que pensar que el contexto es europeo y participan entidades de muchos países, todo tiene que ser muy transparente, el sistema de evaluación y al final pues son los pequeños matices, ¿no? Y también la experiencia, un grado muy importante en este sentido, porque vas aprendiendo conforme lo vas trabajando, sabes lo que un poco las preferencias, los evaluadores, eso. Es verdad que así de primeras... llegar y presentar el proyecto solo es complicado. Prácticamente imposible. Yo me acuerdo que cuando hablaba contigo alguna cosa, no, es que esto hay que presentarlo así, pero vamos, yo te decía, pero si eso no tiene sentido, o sea, queda más claro. No, es que esto para Europa hay que explicarlo así. Bueno, pues esto lo dije, yo confiaba en vosotros y salió bien. Además que, especialmente es que eso fue sorprendente porque en muy poco tiempo, o sea, en los 2 meses, era la primera vez que nos presentábamos y salió para adelante. Sí, la verdad es que tuvimos la suerte del principiante a veces. Bueno, suerte y más cosas, ¿no? O sea, y sí, la verdad es que para nosotros también, para Eurovértice fue un proyecto muy, muy importante y empezar a trabajar con Confederación también fue un hito también a nivel interno muy, muy, muy importante y para nosotros siempre está ahí un poco de referencia. Es que yo creo que se rompieron muchas barreras, tanto quizá para vosotros alguna, porque era un sector nuevo, quizá no estabais acostumbrados, pero para nosotros era totalmente rompedor. O sea, nosotros era temblar los cimientos. O sea, además, uno de los mitos quizá del funcionario es que somos muy cuadriculados, se nos entrena, entre comillas, a hacer una determinada serie de cosas y cuando te sacan de ahí, los mismos procedimientos son una locura. Como tú muy bien sabes, cuando teníamos que preguntar el tema económico y las nóminas y no sé qué, y el formulario, claro, pues te mirábamos con cara de, ¿qué me estás contando? Esto, o sea, imposible. Eso es lo primero que decíamos. Y luego no, luego se podía hacer, pero no, estábamos totalmente fuera de nuestra zona de control al principio. Y ahí es muy importante vosotros que nos ibais guiando. Porque claro, para nosotros era totalmente diferente. No te el puedes imaginar proyecto también cuánto. era muy novedoso. El proyecto era una cosa para Murcia, bueno, sí, Murcia sobre todo, que es la cuenca de Murcia, era novedoso para nosotros, que estábamos muy dentro del sector medioambiental y de la restauración de ríos, para nosotros era muy novedoso. Entonces, para lo que era la sociedad era muy difícil. De hecho, hicimos encuestas en el proyecto y se notaba mucho cómo fue cambiando un poco la opinión pública. La gente no entendía de que eso de que un pez tuviera, o sea, que si hacías una escalera de peces o una autopista para peces, intentamos utilizar palabras que fueran accesibles, que eso era bueno para que esa especie luego criara mejor y para eliminar un poco las invasoras y eran conceptos que para mí, o sea, a mí me resultaban complejos, estando en el ajo, entre comillas. O sea, teníamos que hacer muchísimo esfuerzo de divulgación y era otra de las cosas que también nos ayudasteis mucho, porque como buena administración no estamos acostumbrados ni a educar, entre comillas, ni a divulgar bien, entonces era otro aspecto que también íbamos al principio muy, muy despistados. Y vamos, yo lo recuerdo, además que lo recuerdo con un montón de cariño. O sea, al principio, y a mí me gusta mucho, o sea, una de las cosas por las que salió bien el proyecto es que vosotros también os implicasteis en la idea. Aparte de implicaros técnicamente,
o sea, os gustaba mucho y cuando también os enseñamos las escalas y cuando, o sea, esa parte técnica, o sea, nosotros nos dábamos cuenta de que vosotros estáis implicados en el proyecto y que os gustaba. Y eso Sí. era muy chulo para nosotros también. Que el proyecto, bueno, fue financiado por el programa LIFE, creo que Mm. fueron 2 millones de euros, lo El que proyecto eran 3.700.000 y nos Mm. dieron 1 millón, casi 1.800.000. casi 1.800.000. Participaba la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ujú. ANSE, la Ujú. Universidad de Murcia Y e la- ITARA, que pertenece a la Universidad de Valladolid. Exacto. ¿Vosotros lo coordinabais? Sí, era una mezcla perfecta, porque estaban la universidad, que era el saber científico. La Universidad de Murcia sabía mucho del barbo, que era nuestra especie. La de la Universidad de Valladolid sabía muchísimo de escalas de peces. Y además hay muy poquita gente en España que supiera de escalas de peces. La comunidad autónoma, claro, tiene competencias sobre el medio ambiente y trabajan en la custodia, que era muy interesante. Y luego ANSE era una asociación de referencia aquí. Entonces lo bueno es que tocamos todos los palos un poco. Que la verdad es que trabajar esas 3 organizaciones en un mismo proyecto fue, yo creo que un hito. Bueno, o sea, internamente, claro. O sea, por ejemplo, bueno, trabajar con la comunidad autónoma con el Estado parece una tontería, debería ser algo normal y lógico, pero no es tan sencillo muchas veces. Y aquí trabajamos sin ningún tipo de problemas. Si nos ponemos ecologistas con Confederación, pues tampoco es una cosa tan habitual. Entonces, de hecho, había incluso gente en la casa, es normal que tenían cierto... ¿Y por qué? ¿Por qué estáis haciendo tal? No sé qué. Incluso entre los mismos, los ecologistas también, ¿por qué os juntáis con Confederación? Y no, o sea, trabajamos muy bien juntos. Sí, yo creo que un poco el espíritu ese europeo de proyectos colaborativos, de cooperación, al final se queda ahí un poco, es como un resultado también mismamente del proyecto, ¿no? No solamente el hacer la escala de peces o el mejorar la biodiversidad del río, sino esas sinergias que se creen entre las organizaciones. Riverlink fue el primero, pero luego no fue el último No. proyecto en el que habéis participado. Tuvisteis EduCen también. El EduCen también, sí, que ese es un proyecto que a mí me encantaría repetir y con más competencias y con más, porque es juntar educación e inundaciones. Y de hecho se hizo antes de las gordas que hemos tenido últimamente, de las 2 o 3 episodios que hemos tenido últimamente, y era un poco, entre otras cosas, bueno, hubo cosas que se sacaron de ese proyecto que se aplicaron después, una la relación entre administraciones, otra cómo educar a la misma gente para tener menos daños, o sea, ahora hay plan de gestión de inundaciones, saber qué es lo que se tiene que hacer, los SAIS, por ejemplo, ahora cómo llega esa información a la gente, antes no llegaba, ahora cualquiera con su móvil pues puede ver si el río se le está saliendo o no, si está lloviendo en 20 kilómetros y va a tener un problema. Entonces son proyectos que son útiles, o sea, sin lugar a dudas. O sea, que no es coger fondos de Europa y decir, venga, vamos a coger fondos de Europa y no sirve para esto, que va. Son útiles. Ripisilva fue otro que también durante 4 años, ¿no? 4 años, ese, además, también es consecuencia del otro, como nos llevamos tan bien y estamos tan contentos de trabajar todos juntos, pues seguimos los mismos socios, además añadir un par de ayuntamientos que son Cieza y Calasparra, y ese trabajamos con Bosque de Ribera, que cualquiera, yo soy forestal, yo soy de montes, y bueno, pues recuperar el Bosque de Ribera es como un sueño laboral, entre comillas, porque además es muy agradecido, porque tú cuando plantas en el río en 3 o 4 años, tú has visto cómo estaban las zonas después de 3 o 4 años. Es una transformación total. Así que esos y bueno, los que nos quedan, tenemos que hacer más. Hay que continuar. Además, yo creo que también fuisteis como un poco referencia a nivel nacional, ¿no? Porque después de vosotros muchas confederaciones han entrado en proyectos europeos. O sea que pasamos de ser, yo lo decía antes, los de la boina, porque no teníamos experiencia alguna en proyectos europeos en ese 2013, a ser como un referente en el ministerio, porque bueno, a día de hoy hemos estado en 4 live y esperemos estar en más. Y pues nos preguntaban la gente del Tajo, la gente del Duero, confederaciones muy potentes, además con presupuestos muy grandes, que tampoco habían entrado en todos los live. Y ahora hay varios lives que llevan confederaciones. Entonces, bueno, pues eso sí que te quedas un poco diciendo, bueno, pues... Y además, yo creo que les quitamos un poco el miedo, porque mucho de lo que tenemos es miedo, o sea, ves Europa, ves los fondos, pero no, y pues nada. Sí, que se puede, ¿no? Puede. Con un poco de ayuda, nosotros ahora precisamente estamos trabajando con el Duero, un live integrado. ¿Estáis trabajando en el live integrado del Duero?
Sí. Pues bueno, ese es un pedazo de proyecto, eso Sí. es una chulada. Sí, pues a través de la Fundación Biodiversidad, que como sabemos hemos colaborado con ellos también en otros proyectos. Luego también otra cosa que me gustó mucho del proyecto Riverlink fue la parte más de custodia del territorio, ¿no? Y con la implicación de todos los propietarios, de un poco su mirada hacia el río, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que es una de las cosas que más me acuerdo cuando vino el Office de Europa, que se quedó un poco así más alucinado, entre comillas, nos acompañaron propietarios de los terrenos y en el fondo era un poco como que ellos tenían muchas veces miedo a meter un papel en Confederación. No es fácil a una administración contactar con ellos. Era la primera vez que iba a una administración y les preguntaba, les decía, oye, mira, nosotros que el río lo queremos así, ¿cómo lo veis? ¿Podemos quizá modificar? ¿Qué os interesa? Y luego era un poco trabajar de manera conjunta. Muchas veces nosotros empezamos los trabajos y ellos continuaban. Nosotros hacíamos la parte quizá pues, más con maquinaria y luego ellos hacían el mantenimiento. Y creamos un poco como se sintieron partícipes del proyecto. De hecho, pues en los vídeos que grabábamos siempre intentamos tener detalles con ellos. Y bueno, alucinamos porque es que hubo gente que dejó el río en su zona colindante, yo creo que mucho mejor que si lo hubiéramos hecho nosotros trabajado, o sea, porque ellos estaban todos los días y luego encima se creó un poco no de envidia, pero sí un poco como entre admiración y tal, decían, yo quiero tener el río como lo tiene él, bueno, pues esto nosotros te podemos ayudar, pero no podemos tener una máquina aquí siempre. Claro. Y empezó a funcionar y de hecho hay varios tramos que el 80% del mérito es de los propietarios, sin duda. Nosotros le pusimos un poco la forma, la del procedimiento, pero ellos fueron los responsables. Es decir, el proyecto en sí fue un punto de inflexión, ¿no? En un poco esa gestión, ¿no? De compartida quizás de ese espacio. Es que muchas veces todos tenemos yo creo que un poco la idea de que papá Estado viene y nos arregla todo. Y papá Estado tiene el dinero que tiene y nosotros, por ejemplo, aquí tenemos los cañaverales de 20 kilómetros, es imposible que los arreglemos en todo. Pero sí que se puede, si llegamos a acuerdos sí que es posible que si ponemos todo, arrimamos un poco el hombro porque a ellos les interesa y a nosotros también. Entonces se pueden hacer cosas muy interesantes. Porque al final con el proyecto también lo que queríamos era darle ese enfoque un poco más europeo, ¿no? Quizá el concepto con el que se venía trabajando. Sí, en agua Europa tiene un papel clave y lo tiene porque en el año 2000 se aprueba lo que es la Directiva Marco del Agua, es nuestra directiva estrella. Y es una directiva que cambia totalmente cómo enfocamos la gestión de los ríos en Europa y en España en particular. Entonces ya los ríos tienen muchas más funciones que las de antes y cualquier aspecto siempre tiene que estar un poquito unido al tema medioambiental. Aunque haya un desarrollo económico, pero siempre unido un poquito a la sostenibilidad. Y entonces la Directiva Marco del Agua nos decía que en el año 2015 teníamos que tener todos los ríos en buen estado. Y eso evidentemente no hemos llegado. Luego decía que en el 2027. Y este tipo de proyectos son los que realmente hacen que estemos cerca de esos objetivos y que con los años evitemos seguramente alguna sanción por parte de Europa, igual que nos pusieron sanciones por no depurar las aguas o por llegar un poquito tarde. Bueno, pues Europa, la agenda de Europa la tiene muy clara con respecto al agua y no es fácil de aplicar. Es un cambio muy gordo en muy poco tiempo y especialmente en esta región. Entonces, porque aquí el agua es escasa. Pero bueno, la gran oportunidad, y además parece ser que es así, que los fondos europeos, los Next Generation, van muy enfocados en cumplir los objetivos que nos pide Europa con respecto al medio ambiente y el agua en particular. Así que, bueno... Yo que creo, la verdad, que el estar dentro de la Unión Europea es maravilloso. Es decir, sí, nosotras como europeos convencidos, ¿no? Porque es verdad que te va marcando esos objetivos, ese camino que te va empujando para llegar un poco más, ¿no? Y estar ahí, intentar dar unos pasos más largos, ¿no? Que si no, seguro que iríamos mucho más lento a la hora de avanzar en temas tan importantes como la sensibilidad, la sostenibilidad, el medio ambiente y
y el cuidado Sí, sí, del en entorno. temas de medio ambiente se nota muchísimo, o sea, es la referencia. Si no tuviéramos Europa iríamos un poco cojitos de... Y además Europa hace una cosa, con lo que hace con las directivas, te dice, usted tiene que cumplir esto, pero le doy libertad para hacerlo. No es como una ley que te dice, usted tiene que hacer esto, esto y esto. No. Las directivas son, usted para este año tiene que hacerlo tal, estas son las herramientas, usted luego haga lo que... O sea, te da cierta libertad, lógicamente, pero te pide cosas. Y en este sentido nos está pidiendo cosas. La verdad es que los nuevos fondos Next Generation van a ser una oportunidad increíble Increíble. para recuperarnos, transformarnos y hacernos más resilientes. Sí. Y ese contexto en el que nos da el dinero, pero para, Claro. en concreto, que seamos más verdes, más adaptados, más respeto a la naturaleza, mejore la biodiversidad, ese camino que nos va marcando. Sí, y que luego es que además estas cosas son rentables socialmente, son, o sea, cómo van a cambiar las ciudades, cómo vamos a volver a las ciudades andando, o sea, el tema de la energía, joder, es que pues se nota mucho y se ve en los países un poquito que van más avanzados, que yo creo que todos estamos a favor de eso y esa es la oportunidad, además no es tan fácil engancharse Sí, a estas oportunidades. es la oportunidad y vosotros yo creo que estéis muy bien posicionados para poder hacer un buen uso de esos fondos que van a llegar. Vamos a intentarlo. Y seguro que vamos a poder desarrollar muchos proyectos juntos en el futuro. Sin duda. Así que nada, muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Nada, un placer.